llama la atención cómo no se piensa en el futuro inmediato de la Corte Suprema, siendo que tiene frente a sí un verdadero jeroglífico. El primer jeroglífico lo construyó la propia Corte, la mayoría macrista de la Corte, al validar el beneficio del 2x1 para culpables de crímenes de lesa humanidad, cosa que estaba y está prohibida por el orden constitucional y legal argentino. Eso es un recordatorio que tiene que ver con el enfoque que yo quiero dar, porque ahora la Corte tiene frente a sí el tema de la libertad de Milagro Sala, la decisión sobre Milagro Sala, con la Corte Interamericana que ya se expidió, con un reclamo popular y democrático muy extendido, y con la posibilidad de que estemos ante la tentación de que la Corte la libere, digamos. Ahora, si la libera, va a tener el problema, le va a pasar el problema al gobierno nacional y a su relación con el radicalismo, ¿no? Ese va a ser una bomba de tiempo, la situación de Jujuy, la situación de Morales, y a pocos meses de una elección donde el radicalismo no puede decirse que está muy contento con el lugar que está ocupando, los reclamos recorren al partido, eso va a ser un problema. Pero después está el problema más de fondo, porque en eso me basé en el artículo que escribí ayer, en un artículo previo que escribió Aníbal Fernández, que es la propia cuestión de cómo sigue la historia del 2x1, porque ahora hay una fila de terroristas que están anotados. Sí, están haciendo cola para que están haciendo cola para recibir el beneficio que les da el antecedente, nada menos que el fallo de la Corte Suprema. Pongo de costado el hecho que hay muchos jueces que han ido rechazando esto, ¿no? Que no han tomado el fallo de la Corte Suprema como un antecedente válido para esta cuestión. En la primera instancia creo que hasta ahora se le plantaron todos los jueces a la Corte. Sí, práctica. Yo no conozco a nadie que lo haya convalidado. Es un dato muy interesante también, la crisis del Poder Judicial. Es el dato, podríamos decir que es el dato, porque vamos a suponer que la Corte Suprema quiere, ya lo insinuó Rosansky, la frase fue, bueno, ahora ya tenemos una claridad legal. Esto es mentiroso, es falso, la claridad legal estaba de antes, pero ahora se le puede ocurrir a la mayoría macrista cambiar el enfoque de la cuestión basándose en la ley, pero ahí se entra en el terreno de la retroactividad de la ley penal. Entrar en eso no se sale, eso es una aberración anticonstitucional, igual o peor que la del indulto disimulado, ¿no? Así que yo creo que lo que hay es una crisis de un lugar político que tiene el Poder Judicial. Los sectores dominantes han abusado del empleo de la persecución judicial y de la resolución judicial de problemas políticos muy complejos y muy profundos, en algunos casos contraviniendo, como en este, por ejemplo, decisiones del Poder Legislativo, ¿no? Es decir, la cuestión de la no aplicación del 2x1 viene, entre otras cosas, viene de los tratados internacionales de los que integran la Constitución como parte de su plexo central, en igualdad de condiciones con los artículos de la propia Constitución. Si ese es el talante de la Corte, vamos a ir entrando en un terreno muy resbaladizo. Hay una especie de empleo sistemático y abusivo por parte de los ejecutivos, de los ordenadores de los planes neoliberales de un lado y del otro de la frontera, del Poder Judicial como un mecanismo de persecución por un lado y de sostén abusivo de las políticas públicas de un determinado gobierno. Ha quedado claro por el voto en relación al 2x1 que Macri ha construido una mayoría propia con métodos que son en sí mismos aberrantes, como haber nombrado a 2 jueces por decreto. Ahora, esto después fue convalidado, pero los jueces que hoy están en la Corte Suprema aceptaron ser colocados en la Corte Suprema por decreto, ¿no?